En las profundidades del bosque de Yellowstone, donde el viento susurra secretos entre los pinos centenarios y la nieve dibuja mantos blancos sobre valles antiguos, ocurren historias que desafían nuestra comprensión de la naturaleza. Historias que nos recuerdan que, incluso en el mundo salvaje, existen lazos que trascienden las leyes escritas en sangre y colmillos. Esta es una de esas historias. El invierno había sido brutal, uno de los más duros que los guardabosques recordaban en décadas. La nieve caía incesante, cubriendo el mundo con un silencio blanco que parecía tragarse la vida misma. Los animales se escondían donde podían, luchando cada día solo por existir hasta el siguiente amanecer. En estos meses oscuros, las normas cambian. La línea entre depredador y presa se desdibuja, y todos se convierten en supervivientes. Entre los habitantes de Yellowstone, pocos son tan respetados y temidos como el lobo gris, cazadores legendarios, estrategas naturales, seres que han evolucionado para enfrentar la dureza del invierno como ninguna otra criatura. Y entre estos lobos, destacaba uno conocido por los investigadores como Akela, un macho de 6 años, con un pelaje que parecía haber robado su color a las tormentas de invierno. Akela no era un lobo cualquiera. Los guardabosques que seguían su historia sabían que había sobrevivido a batallas que habrían matado a cualquier otro. Tenía cicatrices que narraban encuentros con bisontes, osos y otros lobos. Pero lo que hacía a Akela verdaderamente especial no eran sus heridas de guerra, sino sus ojos, 2 gotas de ámbar líquido que parecían contener una inteligencia antigua, casi sobrenatural. Durante años, Akela había sido el alfa de su manada. Había guiado a los suyos a través de territorios hostiles. Había planeado cacerías perfectas, había protegido a los cachorros como si fueran propios. Pero el destino, ese cazador implacable que no distingue entre especies, le había arrebatado todo. Un conflicto con una manada rival, más numerosa y liderada por un lobo más joven, había terminado con la muerte de su compañera y la dispersión de los suyos. Algunos murieron en el enfrentamiento, otros huyeron para unirse a diferentes grupos. Akela, gravemente herido, se había retirado a las montañas, solo, para lamerse las heridas o para morir con dignidad. Pero no murió, sobrevivió, como siempre, lo había hecho. Y cuando las heridas sanaron, no buscó una nueva manada. Se convirtió en lo que los biólogos llaman un lobo solitario, una rareza en una especie que vive por y para la comunidad. Durante meses vagó solo por el parque, un fantasma gris que aparecía y desaparecía entre la vegetación, un espectro que los demás lobos evitaban, como si pudieran sentir que cargaba con fantasmas invisibles. Fue durante una de esas noches, frías cuando la luna llena convertía la nieve en un manto de plata, que todo cambió. Akela seguía el rastro de un ciervo herido. El hambre lo apremiaba. Llevaba días sin una comida decente. Sus patas se hundían en la nieve profunda mientras avanzaba, su aliento condensándose en nubes blancas frente a su hocico. Sus sentidos, afinados por años de caza, captaban cada movimiento en el bosque. La carrera de un conejo asustado, el aleteo de un búho en lo alto, el crujir de una rama que cedía bajo el peso de la nieve. Fue entonces cuando lo escuchó. Al principio pensó que era el viento jugando entre los árboles, o quizás el lamento lejano de otro lobo. Pero había algo diferente en ese sonido, algo que hizo que sus orejas se irguieran y su cuerpo se tensara como un arco. Era un llanto, débil, desesperado, el tipo de llanto que solo emite una cría abandonada, una vida pequeña a punto de extinguirse. Akela cambió de rumbo. La caza podía esperar. Algo en aquel sonido despertó instintos que creía olvidados, enterrados bajo el peso de la soledad. Siguió el llanto, que se hacía más claro con cada paso, guiándolo hacia un pequeño claro entre árboles retorcidos por el viento. Y allí, en medio de un círculo perfecto de nieve virgen,
Lo vio, un bulto diminuto, apenas más grande que sus patas, temblando de frío y miedo. Un cachorro, pero no un cachorro cualquiera. Era una cría de puma. El lobo se detuvo en seco. Sus instintos luchaban entre sí en una batalla silenciosa. El puma era un rival, un competidor por el territorio y la comida. En circunstancias normales, eliminar a una cría de puma sería un acto de supervivencia, una manera de asegurar que habría menos competencia en el futuro. Pero había algo en aquel cachorro que desafiaba toda lógica depredadora. Estaba solo, completamente solo. No había rastro de su madre por ninguna parte. Solo quedaba su olor, mezclado con algo más. El olor metálico de la sangre. Y otro olor, uno que Akela conocía demasiado bien. Humanos. Cazadores. La historia se revelaba ante sus sentidos como un libro abierto. La madre puma, cazada. El cachorro, demasiado pequeño para valerse por sí mismo, abandonado a una muerte segura. Una muerte lenta por frío o hambre, o rápida en las fauces de cualquier otro depredador. Akela observó al pequeño puma. Temblaba tanto que apenas podía mantenerse en pie. Sus ojos, apenas abiertos, eran 2 gotas azules que aún no habían visto casi nada del mundo. Su pelaje, manchado como el de todos los cachorros de puma, estaba cubierto de nieve y suciedad. Era un milagro que siguiera vivo. El lobo se acercó lentamente. El cachorro, sintiendo su presencia, emitió un maullido lastimero, un sonido que era mitad desafío, mitad súplica. No tenía fuerzas para huir, ni colmillos para luchar. Solo podía esperar lo inevitable, pero lo inevitable no llegó. Akela se acercó hasta quedar a centímetros del cachorro. Olió cada parte de su cuerpo pequeño, memorizando su esencia, catalogando su estado. Estaba desnutrido, deshidratado, al borde de la hipotermia. No sobreviviría la noche. Y entonces, Akela hizo algo que ningún biólogo, ningún experto en comportamiento animal, habría creído posible. Se tumbó junto al cachorro de puma y lo rodeó con su cuerpo, ofreciéndole el calor que tanto necesitaba. El pequeño felino, movido por un instinto más fuerte que el miedo, se acurrucó contra el pelaje espeso del lobo. No sabía que estaba buscando refugio en su enemigo natural. Solo sabía que allí había calor, y que el calor significaba vida. Esa noche, bajo la mirada impasible de las estrellas, comenzó una historia que desafiaría todo lo que creíamos saber sobre la naturaleza salvaje. Una historia sobre supervivencia, sí, pero también sobre algo más profundo y misterioso. La capacidad de ver más allá de las diferencias, de reconocer en otro ser vivo, no un rival, sino un alma necesitada. Cuando el amanecer tiñó el cielo de rosa y naranja, Akela seguía allí, inmóvil, protegiendo con su cuerpo al pequeño intruso que ahora dormía plácidamente contra su costado. Durante la noche había caído más nieve, cubriendo parcialmente a ambos animales como si fueran una sola criatura. El dilema que enfrentaba a Akela ahora era monumental. Su propio estómago rugía de hambre, recordándole que llevaba demasiado tiempo sin cazar. Pero abandonar al cachorro significaría condenarlo a una muerte segura. Y por razones que ni siquiera él comprendía, esa idea le resultaba insoportable. Finalmente, el lobo se incorporó. El cachorro despertó sobresaltado y emitió un maullido que sonaba a protesta. Akela lo miró fijamente, como evaluando sus opciones. Luego, con una delicadeza sorprendente para una criatura de su tamaño, lo sujetó por el pellejo del cuello. Era un agarre que todas las madres caninas utilizan para transportar a sus crías. Un agarre que inmoviliza al cachorro sin dañarlo, activando un reflejo ancestral que lo mantiene quieto y seguro. El pequeño puma, quizás recordando cómo su propia madre lo había transportado en días mejores, se dejó hacer. Así comenzó el viaje. Akela cargando con aquel extraño hijo adoptivo,
moviéndose con cautela a través del bosque nevado, buscando un refugio mejor. Sabía exactamente dónde ir. Durante sus meses de soledad había explorado cada rincón del territorio. Había catalogado cada cueva, cada recoveco donde podría guarecerse en caso de necesidad. Había una cueva en particular, no muy lejos de allí, que sería perfecta. Una antigua madriguera de osos, lo suficientemente grande para ser cómoda pero lo bastante pequeña. Para mantener el calor, estaba en una ladera orientada al sur, lo que significaba que el sol la calentaría durante las horas del día. Y lo más importante, estaba lejos de las rutas que los humanos solían frecuentar. El camino fue arduo. La nieve profunda dificultaba el avance y el peso del cachorro, aunque ligero, era una carga extra para un cuerpo ya debilitado por el hambre. Pero Akela perseveró, deteniéndose solo ocasionalmente para ajustar su agarre o para escanear el entorno en busca de amenazas. Llegaron a la cueva cuando el sol ya estaba alto en el cielo. Era tal como Akela la recordaba. Una abertura baja, ancha en la roca, parcialmente oculta por arbustos ahora cubiertos de nieve. El interior estaba seco, y aunque frío, ofrecía un refugio infinitamente mejor que el claro expuesto donde había encontrado al cachorro. Con cuidado, depositó al pequeño puma en el suelo de la cueva. El cachorro, agotado por el viaje, apenas se movió. Sus costillas eran visibles bajo el pelaje manchado, un recordatorio de la urgencia de su situación. Necesitaba comer pronto, o ningún refugio lo salvaría. Akela salió nuevamente al frío exterior. Esta vez, la caza no era una opción, era una necesidad imperiosa. No solo su vida dependía de ello, sino también la de aquel extraño compañero que el destino había puesto en su camino. La caza fue larga y difícil. Los ciervos estaban escasos, debilitados por el invierno, pero aún lo suficientemente ágiles para presentar un desafío para un lobo solitario. Después de varias horas, Akela logró abatir a un ciervo joven que se había separado de su grupo. No fue una muerte limpia. La presa luchó con la energía de la desesperación, como si supiera que su carne significaría la diferencia entre la vida y la muerte para otros seres. Cuando Akela regresó a la cueva, arrastrando laboriosamente su presa a través de la nieve, el sol ya comenzaba a descender. El cachorro de puma seguía donde lo había dejado, pero ahora estaba despierto, sus ojos azules fijos en la entrada de la cueva, como si hubiera estado esperando, confiando en que su extraño salvador regresaría. Lo que ocurrió a continuación desafía toda lógica depredadora. Akela despedazó al ciervo, separando cuidadosamente trozos pequeños y tiernos que el cachorro pudiera manejar. Luego, con la misma delicadeza con que lo había transportado, depositó los bocados frente al pequeño felino. El cachorro olisqueó la carne con cautela. El olor despertó instintos ancestrales, hambre primitiva. Con movimientos torpes, comenzó a comer. Sus dientes de leche, apenas desarrollados, luchaban con los trozos, pero el hambre era más fuerte que la inexperiencia. Akela observaba, paciente, atento a cada movimiento del cachorro. Solo cuando estuvo seguro de que el pequeño había comido lo suficiente, comenzó a alimentarse él mismo, devorando grandes trozos con la eficiencia de un depredador experimentado. Esa noche, con los estómagos llenos y el frío mantenido a raya por las paredes de roca de la cueva, lobo y puma durmieron juntos nuevamente. El cachorro acurrucado contra el costado de Akela, el lobo con su cuerpo formando un círculo protector alrededor de su improbable protegido. Afuera, la nieve volvía a caer cubriendo sus huellas, borrando el rastro que los había llevado hasta allí, como si la naturaleza misma quisiera proteger el secreto de esta extraña alianza. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. La primavera llegó a Yellowstone con su explosión de vida y color, derritiendo la nieve, despertando a las criaturas de su letargo invernal.
cubriendo el parque con un manto de flores silvestres, y en una cueva en la ladera de una montaña, un milagro continuaba desarrollándose. El cachorro de puma, al que Akela había salvado de una muerte segura, ahora era un juvenil vigoroso. Ya no era el bulto tembloroso que apenas podía mantenerse en pie. Su cuerpo se había estirado, ganando la elegancia característica de su especie. Su pelaje había perdido las manchas de la infancia, adquiriendo el color uniforme del puma adulto, y sus ojos, ahora de un intenso amarillo dorado, brillaban con inteligencia y curiosidad. Los biólogos tienen un término para lo que ocurrió: impronta. Es el proceso por el cual un animal joven aprende a reconocer como padre o madre al primer ser vivo que ve tras su nacimiento. Normalmente este ser es de su misma especie, pero en circunstancias extraordinarias, la impronta puede ocurrir con otras especies, creando vínculos imposibles en condiciones normales. El joven puma, al que Akela había encontrado en un momento tan vulnerable, había desarrollado una impronta con el lobo. Lo seguía a todas partes, imitaba sus movimientos, aprendía de sus técnicas de caza. No sabía que debía temer al lobo. Para él, Akela era familia, era seguridad, era todo lo que conocía. Y Akela, contra toda lógica, había aceptado este papel. Había enseñado al joven felino cómo sobrevivir en el salvaje mundo de Yellowstone. Le había mostrado dónde encontrar agua fresca, cómo acechar a las presas, cómo evitar a los humanos. Le había gruñido cuando se acercaba demasiado a un oso. Le había guiado para mantenerse lejos de otros lobos. Juntos habían desarrollado un lenguaje propio, hecho de miradas, gestos y vocalizaciones que solo ellos comprendían. No era la comunicación fluida de dos animales de la misma especie, pero funcionaba. Les permitía cazar juntos, coordinar sus movimientos, advertirse mutuamente del peligro. Su método de caza era único, una fusión de técnicas de lobo y puma que desconcertaba a las presas. El lobo, con su resistencia legendaria, perseguía a los ciervos hasta el agotamiento. El puma, con su fuerza explosiva, ejecutaba el golpe final. Era una sociedad perfecta, un equilibrio de habilidades complementarias. Pero no todo era caza y supervivencia. Había momentos de juego, de descanso compartido bajo el sol, de exploración conjunta de territorios nuevos. En esos momentos, observándolos desde la distancia, cualquiera habría dicho que eran amigos, compañeros que habían elegido estar juntos a pesar de todas las diferencias. Fue en uno de esos días de primavera, cuando el aire estaba cargado del aroma de flores silvestres y tierra húmeda, que los caminos de Akela y su protegido se cruzaron con los humanos. Un grupo de investigadores de vida silvestre, equipados, con cámaras y equipos de seguimiento, se había adentrado en aquella parte remota del parque siguiendo rumores increíbles. Guardabosques y excursionistas habían reportado avistamientos de lo que parecía imposible: un lobo y un puma cazando juntos, moviéndose como si fueran una sola criatura. Nadie les había creído al principio. Los lobos y los pumas son competidores, naturales, territoriales, que suelen evitarse o, cuando se encuentran, enfrentarse. La idea de que dos ejemplares adultos de estas especies pudieran cooperar era considerada una fantasía, el tipo de historia que los amantes de la naturaleza sueñan con presenciar pero que nunca ocurre en realidad. Hasta que las primeras fotografías borrosas comenzaron a circular. Imágenes captadas a la distancia, pixeladas, difíciles de interpretar, pero que mostraban inconfundiblemente a dos depredadores, uno gris y uno del color de la arena, moviéndose en perfecta sincronía a través del bosque. El equipo de investigación, liderado por la doctora Elena Reyes, una bióloga con décadas de experiencia en el estudio de depredadores, había montado un campamento cerca del último avistamiento reportado. Llevaban días rastreando, siguiendo huellas, instalando cámaras trampa, esperando pacientemente, y aquel día, su paciencia fue recompensada. Akela y el puma regresaban de una cacería exitosa,
sus estómagos llenos, sus pasos relajados, cuando los vientos cambiantes trajeron un olor que puso a Akela en alerta inmediata. Humanos. El lobo se detuvo en seco, todo su cuerpo en tensión, la mirada fija en dirección al campamento oculto. El puma, sintiendo el cambio en su compañero, también se detuvo. No compartía el miedo instintivo de Akela hacia los humanos. Era demasiado joven cuando perdió a su madre para recordar que fueron cazadores los que causaron su orfandad. Pero confiaba en el juicio de su compañero. Lo que sucedió a continuación fue registrado por las cámaras del equipo de investigación y se convertiría en una de las secuencias de comportamiento animal más extraordinarias jamás documentadas. Akela, tras evaluar la situación, pareció tomar una decisión. En vez de huir o de llevar a su compañero felino lejos del peligro, avanzó lentamente hacia el campamento, manteniéndose a una distancia prudente, pero permitiendo que los humanos lo vieran claramente. Era como si quisiera ser observado, como si entendiera que lo que él y su compañero representaban era algo que los humanos necesitaban ver y comprender. El puma, inicialmente reticente, finalmente siguió a Akela. Ambos depredadores se detuvieron en el borde de un claro, a unos 100 metros del campamento. Y allí, a plena vista de las cámaras y los ojos asombrados de los investigadores, se sentaron juntos sobre sus cuartos traseros, como posando para un retrato, como enviando un mensaje. Fue el momento más surrealista de mi carrera, relataba después la doctora Reyes. Ver a estos dos animales que, según todo lo que sabemos, deberían ser enemigos, comportándose como si fueran familia, cambia todo lo que creíamos entender sobre la flexibilidad del comportamiento animal. Las fotografías y videos capturados ese día recorrieron el mundo. Imágenes claras, nítidas, innegables de un lobo gris y un puma joven descansando juntos, cazando juntos, moviéndose como si fueran una sola mente en dos cuerpos distintos. Los biólogos debatían acaloradamente sobre las implicaciones. Era un caso único, irrepetible, o sugería que los depredadores son capaces de formar alianzas interespecies bajo ciertas circunstancias. ¿Qué decía esto sobre la inteligencia social de estas criaturas? ¿Sobre su capacidad para trascender los instintos más básicos? Mientras tanto, ajenos al revuelo que habían causado en el mundo científico, Akela y su protegido continuaban su vida en las profundidades de Yellowstone. Los investigadores, respetando la ética de su profesión, decidieron observar pero no interferir. Les dieron nombres para sus registros. Al lobo lo llamaron Mentor, al puma Milagro, pero nunca intentaron acercarse más. Nunca trataron de capturarlos para marcarlos o estudiarlos más de cerca. Sabían que estaban presenciando algo frágil y precioso, algo que el toque humano podría destruir fácilmente. Durante 2 años más, Mentor y Milagro fueron avistados regularmente por los equipos de investigación que rotaban en el parque. Se documentó su comportamiento, sus patrones de caza, sus rutas migratorias. Se creó un mapa detallado de su territorio conjunto, que resultó ser una mezcla fascinante de hábitats típicos de lobos y pumas. Y entonces un día, llegó el momento que todos habían anticipado pero nadie quería presenciar. Milagro, ahora un puma adulto en la plenitud de su fuerza, comenzó a mostrar signos de inquietud. Se alejaba de Mentor durante periodos cada vez más largos. Exploraba territorios nuevos. Respondía a llamadas distantes que solo él podía escuchar. La naturaleza estaba reclamando lo suyo. Los instintos que habían permanecido dormidos o modificados por la impronta ahora despertaban con la madurez. El joven puma sentía el impulso de buscar su propio territorio, de encontrar una compañera, de vivir la vida para la que había sido diseñado por millones de años de evolución. Los investigadores observaron esta separación gradual con una mezcla de tristeza y fascinación científica. Documentaron cómo Mentor
El viejo lobo solitario parecía entender lo que estaba ocurriendo. No intentó detener a Milagro, no lo siguió cuando se alejaba, no lo reprendió cuando volvía con el olor de otros pumas en su pelaje. Era como si supiera que este momento llegaría, como si siempre hubiera estado preparándose para ello. La última vez que fueron vistos juntos fue al atardecer de un día de otoño, cuando las hojas de los álamos temblaban en tonos dorados y rojos bajo la luz menguante. Fueron captados por una cámara trampa, sentados uno junto al otro en lo alto de una colina, observando el valle que se extendía a sus pies, el territorio que habían compartido. No hubo una despedida dramática, no hubo señales visibles de dolor o conflicto. Simplemente, a la mañana siguiente, cada uno siguió un camino diferente. Milagro hacia el sur, hacia tierras más altas donde los pumas suelen establecer sus territorios. Mentor de vuelta a los bosques más densos que siempre habían sido su hogar. Los equipos de seguimiento dividieron sus esfuerzos. Algunos continuaron rastreando a Mentor, otros siguieron la pista de Milagro. Durante meses recibieron actualizaciones regulares. El puma había establecido un territorio, había encontrado una hembra. Pronto habría nuevos cachorros de puma corriendo por las laderas de Yellowstone. El lobo había vuelto a su vida solitaria, pero parecía en buen estado, cazando con la eficiencia de siempre. Y entonces, un invierno particularmente duro, los rastreadores perdieron el rastro de Mentor. Semanas de búsqueda no revelaron nada. No hubo señales de lucha. No encontraron un cuerpo. El viejo lobo simplemente se había desvanecido, como si hubiera decidido que era hora de desaparecer en la leyenda. Algunos guardabosques juraron haber visto a un enorme puma macho visitando regularmente una cierta colina durante aquel invierno. Se sentaba allí durante horas, como si estuviera esperando, observando. Pero estas historias nunca fueron confirmadas oficialmente. La historia de Mentor y Milagro transformó nuestra comprensión de lo que es posible en el mundo natural. Su vínculo improbable, ahora documentado en libros científicos, documentales y artículos, nos recuerda que incluso en la naturaleza salvaje, regida por leyes implacables de supervivencia, hay espacio para conexiones que trascienden los límites establecidos, que la capacidad de reconocer en otro ser vivo no un enemigo o una presa, sino un compañero, un amigo, quizás incluso familia, no es exclusiva de los humanos. Es una lección que resuena más allá de la biología, que toca algo profundo en nuestra propia naturaleza. Nos recuerda que los límites que tan a menudo nos dividen, especies, razas, naciones, creencias, pueden ser trascendidos cuando reconocemos en el otro una necesidad o un valor que nos conecta a un nivel más fundamental. Hoy, en algún lugar de las vastas extensiones de Yellowstone, los descendientes de Milagro acechan presas entre las sombras. Llevan en su sangre el legado de un puma que fue criado por un lobo, que aprendió a ver el mundo a través de ojos diferentes a los suyos. Y quizás, en algún rincón remoto del parque, un viejo lobo gris aún camina solo, recordando el tiempo en que tuvo un compañero que desafió todas las reglas de la naturaleza. O quizás, como prefieren creer algunos guardabosques, Mentor y Milagro aún se encuentran ocasionalmente, en noches de luna llena, en lo alto de aquella colina donde fueron vistos juntos por última vez, no como depredador y presa, no como competidores, sino como lo que realmente fueron, dos almas que encontraron consuelo en la compañía inesperada del otro. Si esta historia te ha conmovido, si te ha hecho pensar en los lazos invisibles que conectan a todos los seres vivos, compártela. Deja tu comentario y cuéntanos qué otros misterios de la naturaleza te gustaría explorar. Y no olvides suscribirte a Crónicas de la Selva, donde cada semana descubrimos las historias más increíbles, los secretos más sorprendentes del mundo salvaje, porque la naturaleza siempre tiene algo nuevo que enseñarnos
si estamos dispuestos a escuchar. Hasta la próxima aventura, amigos de la naturaleza.